Ya están con todo su material, ya están con sus credenciales, todo. No nos tienen Ya, entonces tienen todavía 2 semanas para tener su material y también para tener su credencial. ¿Ya? Y después ya les voy a dar la fecha, qué fecha van a ir. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un síndrome, ya hablamos signos y síntomas de síndrome, cuyas características son las alzas térmicas, o sea, que suben más de lo normal. Esa es la fiebre. Es una alza de la temperatura por encima de lo normal. ¿Qué causa la fiebre? Cuando un paciente viene con fiebre, ya nosotros tenemos que estar pensando que puede ser un proceso infeccioso bacteriano, puede ser un proceso viral, puede ser parasitario o neoplásico, o también puede ser una sepsis por bacteria, ¿no? Entonces, si descarto que no hay bacterias, entonces esto es viral, ¿no? Y si descarto que es viral, puede ser parasitario o puede ser una neoplasia, ¿ya? Esas son las etiologías para que tenga fiebre. Variaciones de la temperatura. Entre estas variaciones de la temperatura depende del estado general, la parte corporal de la paciente, los factores y dónde se toma la temperatura. Por ejemplo, influye mucho la hora. Van a ver cuando vayamos al hospital una hojita donde las enfermeras toman la temperatura en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, vamos a ver si la hora afecta. Por ejemplo, se dice que la temperatura mínima se encuentra en las mañanas, supuestamente, y máximas en las tardes con una diferencia de 1 grado centígrado. O sea, si en la mañana yo tengo 36, en la tarde puedo tener 37, y eso es normal. Según la edad, en los lactantes la temperatura es mayor. Es por eso que cuando nace el bebecito, los papás dicen, ay, mi hijo está con fiebre. No está con fiebre, el niño no tiene maduro su termorregulación. Hasta los 5 años. Miren cómo tarda eso de madurar. En cambio, las personas mayores tienen más bien temperaturas bajas. Es por eso que las abuelitas, por ejemplo, cuando uno va y visita a la abuelita, una tía mayor, ya está ahora, uno está de polera y ellos se ponen para taparse, ¿no? Una espaldita, una chompita delgada. Pero si está haciendo calor, así uno, ¿no? Ellos tienen temperatura baja, ¿no? Según el sexo, la mujer en la época o los días que va a ovular, va a subir y bajar bruscamente la temperatura, ya vamos a ver. Y eso se utiliza como un método de planificación familiar natural. Entre las variaciones fisiológicas normales que pueden aumentar la temperatura, cualquier persona normal puede que se aumente la temperatura. ¿Cuándo? Cuando hago ejercicio. Voy y hago calentamiento y aumenta la temperatura. Normal, dejo de hacer, vuelvo a mi normalidad. Durante la digestión, bueno, pues mi mamá hizo una sopa, un segundo, una sopa. Por la mitad de la sopa ya estamos terminando. Peor si le ponemos aquí, ¿no? Aumenta la temperatura. También en la introducción de sueros o vacunas. Es por eso que se le recomienda a la mamá que cuando a su niño le va a ir a hacer su vacuna, le dé su paracetamol, digamos, para que no haga fiebre. Porque si no le da, el niño va a hacer fiebre. Administración de fármacos. En los hospitales, eso ya vemos la experiencia.
Cuando utilizamos atropina, morfina, magnesio, manitol, gluconato de calcio, aumenta fisiológicamente la temperatura, no es que estemos con fiebre. Y en el trabajo de parto y en el climaterio. Y es algo fisiológico que va a aumentar la temperatura. Veamos los grados de fiebre o de temperatura. Normalmente la temperatura oscila entre 36.5 y 37, eso es lo normal. Pero si es menos de 36 ya estamos en una hipotermia, o sea que está muy baja la temperatura. Su febril es de 37.5 o a 37 a 37.5. Febril, ya hablamos que ya tiene fiebre. 37.5 a 38.5. Ahí ya podemos decir que está con fiebre. Fiebre mediana, 38.5 a 39.5. Fiebre alta, 39.5 a 40.5. Hiperpirexia es mayor de 40.5. Ahí a veces los niños ya convulsionan. Y dicen, el niño está convulsionando, es por fiebre. Y cuando un niño tiene fiebre, no se recomienda que le pongan el chulo, que las medias, que esto, nada. Hay que sacarle todo, meterla a la ducha, a que baje. Eso es lo que hacemos en el hospital. Muy bien, si está con fiebre el paciente, se le da sus antipiréticos, no mejora. Bueno, señora, vaya a comprar hielo. Hielo. Tenemos que bajar. Y ahí van a observar los grados de la temperatura según el termómetro que vamos a ir conociendo en el momento. La hipertermia es un aumento de la temperatura mayor de 41 grados que puede ser también por la introducción de un anestésico general cuando tienen que operar al paciente. La hipotermia es el descenso brusco de la temperatura por debajo de lo normal. Las febrículas son alzas térmicas moderadas, prolongadas del paciente, que puede ser por una anemia, que haya tenido una astenia, perder peso. En estos casos de febrícula, que tengo una febrícula, una fiebre de 37.5, podemos pensar en una brucelosis, en un cáncer y en la tuberculosis. Ahí vemos en los grados de temperatura que utilizamos los famosos termómetros. Hay variedad de termómetros que ya le vamos a mostrar, pero ahí estamos un termómetro de vidrio, que esto no es redondo, es forma triangular. ¿Para qué? Para poder ver el mercurio, para ver el grado de la temperatura que nos vaya a dar. Tenemos los digitales. 5 minutos y ya está sonando, ¿no? Que vamos a ir viendo. Curvas térmicas. Esto era lo que yo les estaba diciendo, que en todo hospital, clínica o centro médico tienen, cuando se interna un paciente, una hoja de registro de signos vitales. Aquí tenemos la temperatura, la presión arterial, el pulso. Y fíjense por qué será los colores que van trazando. ¿Alguien sabe? Porque ahí se marca la frecuencia cardíaca y algunos también marcan la presión arterial. Entonces cada signo tiene sus diferentes colores. Por ejemplo, la temperatura va al color rojo. La temperatura va de color rojo. Eso lo saben muy bien las enfermeras. Son es una facultad y es un grupo de trabajadores que son pues como soldados, ¿no? Si la jefa le dice esto es así, es así. En cambio los médicos somos más desobedientes, que se les enseña y no aprenden. Entonces hay que aprender de las cosas buenas muchas veces. Efectivamente, como dice su compañera, la temperatura se pone con lapicero rojo.
Ellas tienen lapicero rojo, lapicero azul, lapicero negro, lapicero verde. Sí o sí tienen que tener esos colores. Porque por turno también sabemos en qué turno el paciente se puso mal, en qué turno el paciente no orinó, en qué turno tuvo fiebre. Con solamente ver. Y nosotros como médicos tenemos que saber qué es lo que está haciendo la enfermera. Ahí le decimos, señorita, a las 3 de la tarde usted no me ha notado la presión arterial. ¿Ya? Con este tablero nosotros le llamamos la atención. Y también con este tablero nos llaman la atención las enfermeras al médico. Doctor, no vio el tablero, estaba con fiebre en su paciente. Hay otras enfermeras que no les dicen nada. Hay otras que son buena gente. Doctor, tu paciente estuvo con fiebre, no orinó, tal hora, no lo muestran. Pero hay otras que dicen, doctor, fíjese en el tablero. Y nosotros tenemos que saber, si ellas hicieron, nosotros tenemos que saber describir qué es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Porque hasta en el juicio, el informe que da enfermería tiene que coincidir con nuestro informe. Porque si no estamos fregados. ¿Ya? Si el paciente fallece, digamos, la enfermera vio que falleció a las 2:30, le pone 2:30. Y nosotros vemos a las 2:30, queremos medio avisar primero a la familia y la familia hizo paro. ¿No? A veces eso ocurre con nosotros. Hizo para el paciente, pero estamos reanimando, aquí estoy cuando... Me fijo, la enfermera había puesto 2:30 y yo le estoy avisando recién a las 2:30 que ha hecho un paro y lo estoy reanimando. Entonces le voy a poner ¿a qué hora? A las 15 horas. Entonces no coincide lo que puso la enfermera a lo que yo estoy poniendo. Hay problemas en los juicios. ¿Qué pasó en ese tiempo? Entonces uno se tiene que fijar qué está poniendo la enfermera o decirle qué hora ha puesto el óbito. 2:30. No, a esa hora yo recién estaba dando informe. Pongamos para las 3. Y ya, doctor, pongamos para las 3. Pero hablemos, hay que hablar. Es nuestra ayudante en el trabajo de la enfermera. Entonces, ahí nos fijamos las curvas que va haciendo. En cada gráfico que vamos a observar, vamos a ver el inicio, dónde comenzó la fiebre, periodo de iniciación se llama. Puede ser paulatino o brusco. Periodo de acneo fastigio, estamos hablando de la curva térmica. Es una temperatura máxima que se ha registrado del paciente. Periodo de declinación puede ser en lisis o en crisis. En lisis, que va bajando poco a poco, y en crisis le puse hielo y le bajó inmediatamente. Esa es la curva. ¿Ya? Entonces, iniciamos y tuvo fiebre. Mantuvo la fiebre, digamos, 38, se hizo una meseta. Y nuevamente sube la fiebre, una máxima de 39. 38, mantiene 38, pongámosle 39 y baja nuevamente a 38, ya va yendo 2 días, por ejemplo, y puede bajar la fiebre bruscamente, que es en crisis, o paulatinamente en 1 o 2 días, que es en crisis. Eso uno tiene que ver cómo está el cuadro, la curva. Hablamos de colapso álgico cuando hay una disociación entre la temperatura y el pulso. Se dice que por cada grado de temperatura sube 10 pulsaciones. Entonces, si la temperatura está a 38,
Entonces, me tiene que subir. Eso es lo normal, ¿ya? Pero en este caso, en una peritonitis, en una sepsis, no ocurre eso. Y el pulso va a ir seguido. A ver, vamos a hacerlo el pulso de azul, como de costumbre. O negro. Esto es lo que tiene que ocurrir. Tienen que subir. Pero en el caso de colapso álgico o cruz del diablo, que se llama, la temperatura sube y el pulso baja. En vez de subir, baja. Eso es un pronóstico malo, ¿ya? Cuando ocurre ese fenómeno. El cruz de Magallano o el diablo se llama. Vamos a ver tipos de curvas térmicas en la fiebre. Entre estos tenemos el remitente. Son variaciones diarias, más de 1 grado centígrado, encontramos en todas las enfermedades agudas y en las bronconeumonías. Fíjense cómo van las curvas, sube, baja, sube y tienen su pico o acné. Intermitente, variaciones más de 1 grado centígrado. Entonces encontramos en el paludismo, aquí son fiebres en pico. Recurrente. En esta curva térmica tenemos acceso brusco, tiene un acné de 3 o 4 días, se mantiene la fiebre, miren aquí, mantiene y baja en crisis bruscamente y nuevamente sube y unos 3 o 4 días nuevamente el paciente está con fiebre. Encontramos esto en la tifus o en la brucelosis. Fiebre continua. En esto hay ascensos bruscos, que hay un acné de 2 semanas y descenso en lisis que encontramos en las neumonías. No pasa, todo el tiempo está con fiebre el paciente. Fiebre ondulante. En esto tenemos una subida de la temperatura y baja, sube y baja. Son muy cortos el acné que tiene y el descenso en lisis. Encontramos en la enfermedad de Hodgkin y brucelosis. Fiebre invertida. Aquí tenemos fiebre en las mañanas o en las tardes. Encontramos la tuberculosis y en el cáncer de estómago. Invertida. Fiebre éctica. Son ascensos bruscos y descensos en crisis, con una alternancia, como ven, de remitencia. Encontramos una fiebre en agujas, en la tuberculosis y en la sepsis. Fiebre en dromedario o joroba de camello, dice, ¿no? Miren cómo está, hasta el dibujito del animal le pone. Silla de montarle. Encontrábamos en la poliomielitis. Ahora con la vacuna casi ha desaparecido, pero hay todavía poliomielitis. Dromedario invertido en la leptospirosis. En estos casos tenemos también fiebre que se llama periodo familiar o mediterráneo. Esta fiebre puede durar horas o días y desaparece paulatinamente. Encontramos en jóvenes judíos con poliartritis. Fiebre indeterminado. ¿Cuándo se habla de fiebre indeterminado? Cuando hay fiebres persistentes y no diagnosticadas. O sea, el médico dice, le hace un hemograma, no le encuentra nada, le hace un proceso viral, no le encuentra nada, y ahí el médico, ¿y ahora qué le doy? Le está dando para la fiebre, le está dando antibiótico por si acaso, antiinflamatorio por si acaso, y sigue la fiebre. ¿Ya?
Entonces, en estos casos el médico pone fiebre indeterminada. Puede ser una tuberculosis, pero la tuberculosis se puede diagnosticar. Tenemos que buscar la etiología. Puede ser una neoplasia, un problema de colágeno, pero se ha visto que en pediatría, cuando tienen esa fiebre indeterminada, cuando no tienen diagnóstico etiológico, le preguntan, dependiendo de la edad del hijo, ¿dónde lo llevó el fin de semana? Ah, nos fuimos al río. ¿Por dónde? ¿No? Se dice que el niño, cuando no conoce el campo, no conoce el río, se asusta. Y supuestamente, al asustarse, queda ahí algo de él. Es por eso que recomiendan las abuelitas y recomiendan las mamás que cuando uno se va de un lugar amplio, lejos, llamar al niño. ¿No es? Si el niño se llama Javier, Javier, vámonos, Javier, vámonos. A mí me pasó una vez, ya grande, ya casada. Después de un año nuevo, tenía una prima que tenía la costumbre de ir al río, al día siguiente del año nuevo. Fuimos, y yo les cuento que tengo alergia al agua fría. Increíblemente, ¿no? Entonces, yo de repente pongo mis manos al hielo o agarro agua fría, cerraste conmigo. Y mis primos no sabían. Entonces, yo estaba mirando, ¡ah, qué lindo el amanecer en el río! Así, ¿no? Antes se podía ir al río bien, ahora ya es peligroso, ¿no? Y cuando viene el primo de atrás, me agarra y ¡plum! Me pone al río. ¡No! Yo grité. Y él dice, pero siempre no le he puesto al agua, ¿no? Y yo tengo alergia al agua. Ni un antialérgico me había llevado. Y como el sol estaba saliendo, me metí al auto, cerré todo, que me caliente, ¿no? Y no podían, todos se asustaron. ¿Qué le pasa? ¿Qué le digo? Y ya mi esposo le dijo, es alérgica al agua fría. ¡Ay! Se sintieron mal. Pero bien, me pasó con la temperatura. Pero cuando nos estábamos yendo, justo el primo que me hizo eso, venía, vámonos, y decía, Katy, vámonos. Y yo ya estaba en el auto, aquí estoy. Yo así, Katy, vámonos. ¿Por qué me llamaba si yo estaba ahí? Y había sido por el susto que me había tenido y cualquier cosa me podía pasar, ¿no? Y no tenía ni antialérgico, estábamos lejos, estábamos por allá por el kilómetro 40, parece. Y cómo salir. Entonces, a eso se habla en la fiebre indeterminada. Catamenial son fiebres de mujeres en los días de su menstruación. A veces en las mujeres en los días de su menstruación tienen fiebre. Ahí están las curvas térmicas, los mismos que les he mostrado. Aquí son otras curvas térmicas que van formando. Entonces, ¿qué serían las curvas térmicas? Son gráficos que se obtienen por el registro de la temperatura corporal tomada en la mañana, en la tarde, en la noche, y se anota en un papel impreso para poder hacer el seguimiento del paciente. Toma de la temperatura. Se dice que se tiene que tomar en todos los orificios que tenemos en nuestro organismo. ¿Cuáles son los orificios que tenemos? A ver. A ver, los chicos. ¿Dónde? ¿Qué más? La nariz, la boca. ¿Qué más? El ano. ¿Qué más? Los oídos. Oído. Todos los orificios. Se deben hacer 2 tomas diarias siquiera en el mismo lugar. ¿Ya?
Se utiliza el termómetro teniendo el cuidado de la limpieza. Ojo, yo no puedo utilizar un termómetro, le hago axilar al paciente, y después le meto al otro a la boca, al otro al ano y al otro al este. ¿Qué estamos provocando? Infección. Yo estoy provocando infección. Tenemos que tener cuidado en la limpieza, ¿ya? Y dejar 5 minutos, si es el termómetro de vidrio. Si es el digital, ya le avisa que ya está tomada la temperatura. Ahí tenemos los más utilizados, los de vidrio, que son baratos, pero se rompen rápido, y los digitálicos, que no sé cuál de esos se van a comprar para enseñarles a utilizar. ¿Cuál recomienda comprar? ¿Cómo? ¿Cuál recomienda comprar? Cualquiera. Por eso les estoy diciendo, este es barato y este no, pero este se rompe más rápido. Porque no es más que así, o estoy... Sí, no fue más. ¿Ambos son igual de efectivos? Espérate. ¿Ambos son igual de efectivos? Sí. Son buenos. ¿Tienen problemas si usamos el otro compre? Cualquiera de los dos. Ya, cualquiera de los dos. También tenemos, y se ha utilizado en el COVID, ¿verdad? Cuando uno iba al supermercado y en la frente nos tomaban la temperatura para no acercarse, ¿no? Y uno que está con fiebre, uno tiene que tener un termómetro en la casa para cuando alguien necesite. Ahí están los lugares que se van a tomar. En la boca, axila, recto, vagina, conducto auditivo y pliegues inguinales. En la frente también se puede tomar. Ahora, esto quiero mostrar. Fíjense la diferencia. Tenemos termómetros axilares o bucales, que son los larguitos, el baloncito es largo, y el rectal, que es el de abajo, para no dañar la mucosa, porque si yo introduzco esto a la parte rectal, puedo perforar. Entonces siempre hay que fijarse qué clase de termómetro hay. Los internos hacen cada cosa en emergencia, donde después los tratan y los pobres internos parece que se arrepienten de haber estudiado medicina, porque los que están provocando, imagínense, van a cirugías y todo. Entonces, los pobres parece que ya no quieren saber de ser médicos. Y a veces por falta de conocimiento. Bueno, ahí están los niños. Por más que tengan, las internas dicen, pero el bebé está con chupón, ¿cómo le voy a poner a la boca? Igual, por un ladito del chupón se le pone el termómetro. Ahí también la niña. Y hay termómetros que para no acercarse mucho al paciente por alguna infección que tenga, entonces tenemos esos termómetros que pueden alargar. Axilar. Ahí está cualquiera de los termómetros, el de vidrio y el digital. Auditivo, al bebé igual se lo tiene que ver porque los resfríos afectan el oído, ¿no? Y muchas personas pueden quedar hasta sordas por en la frente. Para utilizar esto en los bebecitos, primero hay que limpiar la frente, con una gasita, algo, y poner. Eso uno lo compra en la farmacia y dependiendo de la temperatura que tenga el bebé va cambiando de color y se queda en el color donde está, sea fiebre o normal. Eso puede durar una toma o hasta 2 tomas, porque se moja, por eso es preferible secar, que puede servir para llevar al campo o tener en la casa en la noche. Y el rectal.
Y la temperatura para una planificación familiar es importante cuando la pareja decide tener su niño y no puede, ya están más de 3 años, 4 años, 5 años, y bueno, y ahí viene ya el conflicto familiar, ¿no? Porque a veces van de paseo, ellos deciden no tener, pero cuando van a visitar a la tía, a la suegra, ¿y cuándo ustedes? Que son flojos, ¿no? Y psicológicamente la pareja comienza a tener problemas, ¿ya? Cuando ustedes tengan algún familiar que no tienen hijos, es mejor callarse, es mejor no dañar, porque esas cosas duelen, ¿ya? Entonces, hace la planificación familiar. Inmediatamente puede ser bucal, se dice genital, y en los días de ovulación, baja la temperatura. Miren, baja y sube bruscamente. Ahí lo agarran al marido. Si es que el marido está bien también, porque hay maridos que también están mal y ni modo hacer tratamiento. Ahí está, variedad, hasta el chupón, mire, hay chupones para medir la temperatura, ¿ya? Entonces tenemos de todos para utilizar. Ahí está, en la época del COVID. Y los animalitos tampoco. Cuando uno lo lleva a su gato, a su perro, al veterinario, lo primero, el termómetro, ¡sabe! Atrás le ponen en la boca. Hago para un lado porque da pena, no, el perrito ahí. Entonces, para no tener dudas y nada, van a comprarse termómetros para practicar, para ir viendo un poquito. Fría su habla. Si no lo Este es un tema cortito, pero que nos faltaba para terminar la parte general. Era el estado de nutrición. A un principio habíamos visto el estado general del paciente. Eso depende del estado de nutrición, el peso, ¿no? Va a cambiar según el sexo, la talla, el hábito, la raza. Vamos a ver el peso teórico y una fórmula que es peso total es talla más 100 supuestamente, ¿no? Este estado de nutrición, por ejemplo, el recién nacido normalmente debe pesar 3 kilos 500 gramos. Ese es el peso ideal al nacer. Hay niños que nacen de 4, 4,500 o niños que nacen hasta de 2, 2,500, 2,800 los prematuros, ¿no? Pero lo ideal es 3,500. Ese peso de 3,500 a los 6 meses se va a duplicar. O sea, a los 6 meses, ¿cuánto tiene que pesar? Y al año se triplica. ¿Cuánto tendría que pesar al año? Entonces, nosotros, según esto, tenemos que ver cuánto a los 6 meses. Por eso el pediatra dice, ¿con cuánto nació? ¿Cuánta estatura tenía? Y a los 6 meses, señora, a su niño le falta el peso. O al año. Entonces, el peso normal normalmente se supera
o puede ser inferior a 15% del peso total, se puede tolerar. Entre estos tenemos la obesidad, exceso de tejido adiposo en la persona. Tenemos obesidad exógena, que resulta del apetito excesivo, u obesidad endógena, que va relacionado con una alteración metabólica que tenga el paciente, y ahí tenemos que investigar qué está pasando, ¿no? Si hay una diabetes. En esta obesidad se dice que hay un acúmulo de tejido adiposo en el tejido celular subcutáneo o una alteración metabólica. Hay una obesidad androide, que se acumula ese tejido adiposo en las partes superiores del cuerpo. Normalmente esa obesidad lo tienen los varones. Ahí ¿no? La obesidad del varón, legalmente. En la mujer, normalmente la mujer, su obesidad es en la mitad inferior, o sea, a nosotros nos tiene que crecer las caderas, ¿no? Imagínense, la mujer hasta gordita es bonita. Pero si en el varón eso ocurre, hay obesidad más en las partes de las caderas, hay una hipofunción gonadal en el varón. Ahí tenemos que ver. Esa es la obesidad normalmente en la mujer, en los brazos y la parte bien, bonita, gordita y hermosa. Sigue siendo la mujer obesa. Hay otra obesidad, que se habla obesidad monstruosa. En esta obesidad van a ver que hay exceso en abdomen y queda como un delantal. Entonces es ahí está, la obesidad monstruosa. Ahí tenemos acá un colega que está haciendo la cirugía bariátrica, ¿no? Está gratis, hacía un tiempo. Hartas personas que querían adelgazar. Lo contrario a la obesidad es la delgadez, es la disminución anormal del peso o la pérdida del tejido adiposo. Tenemos delgadez exógena porque no se alimentan, hipoalimentación, puede ser absoluta o relativa cuando se ponen a dieta. Delgadez endógena tenemos en las enfermedades de las diabetes mellitus, hipertiroidismo, tuberculosis y cáncer, que de pronto dicen, yo no sé por qué, yo como lo mismo y estoy adelgazando, se preocupan. Ahí tenemos a las modelos, de ya las modelos mínimo menos, lo máximo que tienen que pesar es 50, a pesar de la estatura de un 80 y todo. Entonces les obligan a ser delgadas para que la ropa les quede hermosísimo, ¿no? Eso les lleva a problemas, tanto psicológicos, hay una desnutrición, una pérdida de peso, disminución de las reservas nutritivas, alteraciones orgánicas, hormonales, y llegan a ese extremo, a ser delgadas. Porque todo lo que comen llegan en la noche, tienen que vomitar porque ellos no tienen que engordar. Y si se ven en el espejo, se ven gordas y tienen miedo que las boten. Entonces llegan a una caquexia, que eso significa un estado malo. A ese extremo de desnutrición y pérdida exagerada de peso y deshidratación que tienen los pacientes y llegan así al hospital. En otros países ya es por falta de alimentación que llegan, ¿no?, las personas a una caquexia. Cuestión de la talla. Tenemos una talla normal
Entre esos tenemos los altos y los bajos, los enanos o gigantes. La estatura media, supuestamente, en el hombre es de 1,60 y en las mujeres de 1,54. Eso va a variar en la estatura y la raza de... Hay familias que son altas, ¿no? Bueno, cuando vayamos un poquito más adelante se dice, ¿cómo voy a saber que esa persona, qué estatura va a tener? Hay muchos pediatras que le sacan una placa radiográfica de la tibia, del peroné, del fémur, de la mano, y te dicen, bueno, vas a crecer, pero vas a ser de esta, más o menos, va a ser de estatura. También hay otros autores que dicen que van sumando, ¿no? Para saber qué tamaño vamos a hacer y qué tratamiento. Si quiero que mi hijo sea alto, doctor, quiero que mi hijo sea alto. Hay cirugías que aumentan. Ahora hay de todo. Bueno, listo, cortito y bonito. El próximo miércoles vamos a hacer la última clase de la parte general. Para eso, a pesar que no es necesario, porque se van a